movimientos compuestos. Imagínate lo siguiente, ¿vale? Imagínate que esto es un río y que hay una embarcación aquí y pues queremos cruzar el río. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, ¿vale? Y no pasara nada más, entonces yo pintaría aquí el eje de coordenadas, el sistema de referencia, pondría aquí mi posición 0 y como solamente me estoy moviendo hacia la derecha, pues solamente me estaría moviendo en el eje X. Supongo que esta velocidad que lleva es constante, con lo cual aquí el movimiento sería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cómo se escribiría la ecuación de ese movimiento? Pues como X es igual a X sub 0 más V por T. O sea, como ya lo vimos, ¿no? O T menos T sub 0 si prefieres. Si esta velocidad no fuese constante, entonces sería un MRUA y escribiríamos la ecuación pues como X es igual a X sub 0 más V sub 0 por T menos T sub 0 más un medio de A por T al cuadrado. T o menos T sub 0 al cuadrado. Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Que el río lleva corriente. Entonces, si el río lleva corriente, imagínate que el río pues tira hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la embarcación, aunque yo reme para allá, resulta que la embarcación va a empezar a moverse debido a la corriente del río, y entonces en lugar de moverse así, pues se va a mover de esta manera. Entonces, aquí hay dos movimientos. Uno va a ser el movimiento que hace la embarcación pues para la derecha, que supongo que la velocidad es constante, y otro movimiento va a ser el movimiento que le provoca el agua o la corriente del río, de manera que en este caso pues lo que está haciendo es llevarlo hacia abajo, ¿vale? Entonces, si hay dos movimientos, tenemos que especificar qué movimiento sigue en el eje X y tenemos que especificar qué movimiento sigue en el eje Y. Entonces, en el eje X, pues hemos dicho que como la velocidad es constante, pues tendría un MRU. ¿Y cómo sería su ecuación? Pues como la que hemos puesto antes. X es igual a X sub 0 más V por T menos T sub 0. Y esta sería la ecuación a lo largo del eje X. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay también un movimiento hacia abajo y ponte que también lleva velocidad constante la corriente del río, con lo cual, pues en ese caso, también sería un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora, en vez de utilizar las X, pues utilizaríamos las Y, porque nos estamos moviendo a lo largo del eje Y. Luego, la velocidad, como está apuntando hacia abajo, porque la corriente mueve hacia abajo, pues tendríamos que ponerla en negativa. Y el tiempo, pues sería lo mismo, T menos T sub 0. Y esta sería la ecuación del otro movimiento. ¿Vale? Entonces, esta embarcación se mueve gracias a la composición de estos dos movimientos. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que si yo quisiera escribir lo que es la ecuación del movimiento, como ya vimos ayer, pues tendríamos que escribir aquí la parte de la X y aquí la parte de la Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso de la parte de la X y qué es eso de la parte de la Y? Pues la parte de la X va a ser todo esto y la parte de la Y va a ser todo esto. Entonces, en vez de... Aquí no me va a caber, voy a hacerlo más grande. Pues voy a copiar todo eso. Entonces yo pondría entre paréntesis X sub 0 más V por T menos T sub 0. Todo esto acompañado de la Y. Y Y sub 0 menos V por T menos T sub 0, o acompañado de la J. De manera que esto sería pues la componente X y esta sería pues la componente Y. ¿Vale? En el momento en que tú escribes esto, que por cierto, estas serían las ecuaciones paramétricas, porque tengo X igual a no sé qué e Y igual a no sé cuánto. ¿Vale? En el momento que tengo las ecuaciones paramétricas, puedo escribir el vector o la ecuación del movimiento, que sería pues esta de aquí. Y una vez que ya tengo la ecuación del movimiento, ya puedo hacer lo que quiera. Es decir, podría sacar el vector velocidad. ¿Cómo? Pues derivando esto de aquí en función del tiempo y derivando esto de aquí en función del tiempo. ¿Cuál es la derivada de X sub 0? Pues 0. ¿Cuál es la derivada de V por T menos T sub 0? Pues V. Y a esta V pues la llamaríamos Vx, por diferenciarla de alguna manera, ¿vale? Entonces, acostúmbrate cuando hagas los dibujos, poner en esta flecha pues Vx y poner en esta flecha pues Vi, ¿vale? Entonces, en la fórmula aquí quedaría Vx y aquí quedaría Vi
Y entonces a la hora de colocarlo aquí, pues pondríamos Vx y pondríamos Vi. Entonces, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es Vx. La derivada de este en función del tiempo, pues la derivada de este va a ser 0 y la derivada de todo esto pues va a ser VI y además como está negativo, pues va a quedarme restando menos VIJ. Y esto serían en metros por segundo el vector velocidad. Que si yo quiero saber luego qué velocidad lleva, pues tendría que hacer su módulo. Que sería pues la raíz de Vx al cuadrado más VI al cuadrado. ¿Que quiero la aceleración? Pues entonces derivo en función del tiempo. Aquí ya no quedan tiempos, o sea que aquí la aceleración sería 0. ¿Por qué la aceleración es 0? Pues porque los dos eran MRU. Entonces al ser MRU no tienen aceleración, ya que la velocidad es constante. A lo que voy es que en el momento en que tú sacas las ecuaciones paramétricas a partir de los dos movimientos que componen este problema, escribes la ecuación del movimiento, que es esta de aquí, y ya a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Lo que quieras. ¿Qué más cosas? Sí, lo de la ecuación de la trayectoria. Imagínate, yo he dicho que aquí el camino que va a seguir, pues va a ser un camino así, ¿vale? La embarcación va a moverse de esa manera. ¿Cómo sacamos la ecuación de la trayectoria? Pues a partir de las ecuaciones paramétricas. Es decir, si yo tengo estas dos ecuaciones de aquí, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Pues imagínate que esto es x es igual a 3 más 2 por t menos 1 y que esto es y igual a 1 menos 5 por t menos 2. Pues, ¿qué tendrías que hacer? Tú tendrías que despejar la t de aquí o de la otra, me da lo mismo, y sustituirla a la otra, ¿vale? Voy a despejar la t de la primera. ¿Cómo despejo la t? Paso el 3 al otro lado restando, paso el 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo, y el 1 que está restando paso al otro lado sumando. Pues esto es t. Pues si esto es t, sustituyo la t aquí. Y entonces me queda que y es igual a 1 menos 5 por paréntesis x menos 3 partido de 2 más 1. Que esto puedo simplificarlo, puedo operarlo y lo que me quede será la ecuación de la trayectoria. Es decir, el camino que sigue la embarcación a lo largo del río. ¿Vale? Más cosas, si tú tienes ya las tres ecuaciones estas ya puestas, ¿no? Digamos de alguna manera, lo que tienes que saber es que si me piden, por ejemplo, cuál es la posición de la embarcación a los 2 segundos, pues sustituyo aquí los 2 segundos, sustituyo aquí los 2 segundos y me va a quedar un número al lado de la I y un número al lado de la J. Imagínate que me sale que a los 2 segundos pues tengo 3I y tengo 5J. Restando porque además está en este caso negativo. Pues, ¿qué significa? Que está en la posición 3 menos 5. Es decir, que me tengo que mover 3 posiciones a la derecha y bajar 5 posiciones. Con lo cual, si este es el río, pues me habría movido 3 posiciones a la derecha y habría bajado 5 posiciones. Y entonces yo ya sabría que mi camino va siguiendo este de aquí. Que quiero saber, por ejemplo, en qué momento llego al final del río. Pues si yo sé que el río, por ejemplo, mide de ancho 100 metros, pues si mide de ancho 100 metros, lo que estoy midiendo es la parte de la X, porque si este es el eje X, se supone que aquí estaría el 0 y aquí estaría el 100. Con lo cual, si aquí está el 100 y el AX vale 100, pues yo me podría ir, por ejemplo, a la ecuación paramétrica y donde pone X, pues poner el 100. De esa manera, ¿qué podría calcular? Pues el tiempo. ¿El tiempo en qué? El tiempo que tarda en cruzar el río. Porque se supone que en el momento en que llega a la posición 100 ya está en el borde del río. Pues con ese tiempo ya, pues podría saber, por ejemplo, sustituyendo el vector en la ecuación del movimiento, pues podría saber justo a qué distancia, por ejemplo, o qué, sí, cuántos metros ha bajado río abajo, o por ejemplo, qué velocidad llevaba en ese instante, si sustituyes ya aquí y te salen estas dos componentes, y vas sacando esa información, ¿vale? Entonces, estos son los movimientos compuestos, son movimientos que tienen por un lado un movimiento en el eje X y por otro lado un movimiento en el eje Y, ¿vale? Y con esos dos movimientos, pues sabiendo los MRU y la MRUA, las ecuaciones que tienen, pues lo que tienes que hacer es poner sus ecuaciones paramétricas, escribir el vector de la ecuación del movimiento y sacar la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración por si la necesitas para el problema.